Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la primera conferencia de la fase B, titulada Concentración y Relajación. Entonces, vamos a recordar que es bueno haber visto las conferencias de fase A para iniciar a ver las conferencias de fase B, porque las conferencias de fase B pues son un poco más profundas. Entonces ya se asume que se han visto pues las 50 conferencias de fase A. Sin embargo, pues recordemos que si surge alguna inquietud o alguna pregunta, pues estamos dejando para el día domingo el Meet que hacemos, pues allí vamos a pasar la invitación al grupo de WhatsApp, donde las personas que tengan inquietudes, cualquier pregunta de las conferencias que se hayan dado en la semana, pues las vamos a contestar en la medida de nuestras posibilidades después que hagamos el proceso de fogueo de la compañera que se foguea ese día domingo. Eso será aproximadamente como a las 11 de la mañana. O sea, como a las 10 de la mañana es el fogueo y cuando termina el fogueo pues pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Entonces vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy, concentración y relajación. Los objetivos de esta conferencia: aprender a desarrollar un poder que le permite a la conciencia manifestarse en el diario vivir y tener éxito en las prácticas. Entonces allí vamos a ver lo importante que es desarrollar este poder de la concentración, o sea, de que se manifieste nuestra conciencia en el diario vivir, y comprender qué es la relajación y cómo aplicarla. Vamos también a enseñar lo que es la práctica de velar y orar, que nos ayuda en ese proceso de concentración y relajación. O sea, de ir adquiriendo esa capacidad de concentrarnos, o sea, de mantenernos en el aquí y en el ahora y de mantenernos en relajación. O sea, manteniendo nuestro cuerpo sin tensiones. Entonces vamos a hablar primero de lo que es la concentración. Allí vamos a ver que la concentración, que es una palabra que si la separamos, pues es la conciencia centrada en la acción. Entonces vemos cómo se ve acá en el ejemplo una lupa o un pedazo de vidrio donde se enfoca la fuerza del sol en ese vidrio, pues allí donde va esa concentración de esa luz solar, pues va a llegar a producir algo fuerte como es el fuego. O sea, de tanto estar allí, esa concentración de energía en ese vidrio, pues termina desarrollando lo que es el fuego. Vemos que también se da como cuando se aplica una gotica en una piedra, vemos cómo se producen las estalactitas y las estalagmitas, que se producen también por la concentración, o sea, por esa concentración de una gota de agua en un mismo punto donde va dándole forma a la piedra, que pudiera pensarse porque es algo tan duro y que no va a llegar a tomar forma a través del agua. Sin embargo, con el tiempo y esa concentración de esa gota allí, pues va produciendo esas figuras. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros hacemos el trabajo de poner nuestra conciencia centrada en cualquiera de las acciones de nuestro diario vivir, pues esas acciones van a ser realizadas de manera efectiva porque están todos los centros de la máquina humana dispuestos hacia esa actividad que vamos a realizar. Entonces vamos a hablar de cómo lograr la concentración y allí vamos a ver que nuestras diferentes funciones, cuando nos mantenemos concentrados, trabajan al unísono, teniendo como centro nuestro corazón. Entonces allí vamos a ver, ya veíamos en las conferencias de fase A cómo nuestra máquina humana tiene 7 centros. Acá vemos de abajo hacia arriba: centro sexual, centro instintivo, centro sexual a nivel del hueso sacro, centro instintivo en el, perdón, el centro sexual en el coxis, el centro instintivo en el hueso sacro, el centro emocional inferior a nivel de nuestro plexo solar del ombligo, está el centro intelectual inferior a nivel del corazón, centro motor a nivel de la garganta, centro emocional superior a nivel de la glándula pituitaria y centro intelectual superior a nivel de la glándula pineal. Entonces allí están los 7 centros. El centro, valga la redundancia, de nuestros centros es el corazón.
Y por ley de péndulo, en ese vaivén que se da en el péndulo, pues en la medida en que vamos haciendo que cada uno de esos centros trabaje al unísono, concentrados en una sola actividad y como centro nuestro corazón, allí se va a lograr dar lo que es el acierto. O sea, donde estemos haciendo concentrados una sola actividad. Entonces, vamos a ver cómo se logra la concentración cuando estamos activando todos nuestros 7 centros en función de una sola actividad. Y es que empezamos allí, en nuestro centro emocional, intelectual inferior, perdón, allí en el corazón. Entonces empezamos a sostener un solo pensamiento, pero para sostener ese solo pensamiento debemos autoobservarnos. Recordemos que esa facultad interna de la autoobservación es algo que está atrofiado en la mayoría de los seres humanos. Y como nunca hemos puesto en actividad nuestra autoobservación, pues ya cuando llegamos al conocimiento, pues vemos que esta es una capacidad que debemos ir desarrollando y que se va desarrollando, valga la redundancia, en la medida en que vamos aplicando la autoobservación. O sea, en ese observarnos a nosotros mismos, observar qué es lo que se manifiesta en cada uno de nuestros centros. Entonces allí, manteniéndonos en autoobservación, empezando a sentir nuestro corazón, vamos a procurar sostener un solo pensamiento. Cuando estamos allí sosteniendo solo ese pensamiento de esa única actividad que vamos a realizar, empezamos a inyectarle el ánimo. Y el ánimo es como decir, bueno, vamos a hacer esta actividad independientemente de cuál sea la actividad, que puede ser muy sencilla. Puede ser que vamos a tender nuestra cama, que vamos a lavar unos trastes, unos platos, y vamos a esa única actividad. Entonces inyectamos el ánimo, o sea, vamos a hacer con ánimo esta actividad, voy a tender mi cama y vamos allí a poner ese ánimo a tender la cama. Y empezamos, vamos a doblar esta sábana, vamos a acomodar esta funda, esta almohada, esto va por aquí, vamos a alisar esto allá. Estamos allí inyectándole el ánimo y empezamos a hacer, en ese que empezamos a acomodar aquí y acomodar allá. Cuando empezamos a hacer, allí empieza a darse, o sea, estamos ya activando lo que es el centro motor y empieza el centro emocional y el centro mental a manifestarse. O sea, empiezan nuestros defectos psicológicos a tratar de sacarnos de esa actividad. Entonces puede venir un desagrado, esto no es algo que quiero hacer ahorita. Nos dice la mente, no, es que tenemos otras cosas pendientes que son prioritarias, no, mejor hagamos esto otro. Y allí empiezan todos nuestros defectos psicológicos a querer sacarnos de esa actividad. Perdón. Entonces allí es donde inicia, como por decirlo de alguna manera, la lucha, porque empiezan nuestros defectos psicológicos a querer sacarnos de la actividad y nosotros en la lucha por mantenernos en la actividad. Allí es donde empezamos a practicar la muerte psicológica para mantenernos en el instante. O sea, todas esas emociones que quieran sacarnos del instante, todos esos pensamientos que quieran sacarnos del instante, los vamos eliminando y nos mantenemos en esa única actividad hasta terminar la actividad. Entonces, allí cuando nos mantenemos y sostenemos esa única actividad, eliminando todo lo que nos quiera sacar de esa sola actividad, allí es donde se surge la inspiración, o sea, esa motivación que viene del instinto, donde ya no es mecánico, o sea, ya no es una respuesta grabada dentro de nosotros, que es lo que es nuestro instinto. O sea, allí en el instinto se guardan todas nuestras respuestas mecánicas. Sin embargo, cuando no está manifestándose de manera mecánica, pues entonces surge lo que es la inspiración, o sea, la comprensión de la importancia de esa actividad, o sea, ese hondo significado que tiene esa sencilla actividad como es, por ejemplo, tender la cama. Entonces, allí cuando nace la inspiración, o sea, donde
sea, vemos que esa motivación, ese ánimo de hacer las cosas bien y de hacerlo motivado, pues termina generando incluso el acierto. Y de allí pues vemos cómo ese acierto se da porque en eso que estamos haciendo se está activando no solamente nuestro instinto en su parte positiva, sino que está activándose también nuestra capacidad de hacer, que es el centro sexual, se está activando de manera positiva porque estamos haciendo algo de manera correcta, porque están todos nuestros centros allí en esa única actividad. O sea, todas nuestras energías enfocadas en una sola actividad y todo lo que nos quiere sacar de esa actividad es lo que empezamos a eliminar. Entonces no permitimos que haya distracción, sino que todo lo que nos trata de distraer, que es nuestro ego, pues lo eliminamos y volvemos a estar concentrados. Allí tenemos que recordar que la concentración es de nuestra conciencia y la distracción es del ego. Entonces, siempre el ego es lo que va a buscar distraernos, tratar de sacarnos de esa concentración para alimentarse de nuestra energía. Entonces, si estamos en autoobservación, estamos percibiendo cada uno de esos defectos que quieren sacarnos y allí empezamos a practicar la muerte para mantenernos en esa sola actividad. Aspectos a tener en cuenta y que son importantes para mantenernos en concentración. Aquí vemos algunas, como hacer cosa por cosa. Y es que este hacer una cosa por cosa, o sea, cuando tenemos, digamos, un listado, bueno, es que hoy tengo tantas cosas que hacer, pero no tenemos algo anotado, sino que estamos como este señor acá, ¿no? Porque tengo que revisar un programa en el teléfono y la hora y mira los tiempos y todo lo que tenemos pendiente y ay, acabo de tener una idea y en la computadora y que si tengo en el maletín. Ese señor está con 1000 cosas al mismo tiempo y a veces pudiéramos llegar a pensar que con ser multitarea vamos a lograr hacer más cosas, pero en realidad no, o sea, no logramos efectividad. Porque aunque no, o sea, sea difícil comprenderlo, pues el experimentarlo nos va a demostrar cómo el hacer cosa por cosa hace que seamos más efectivos y que incluso el tiempo nos rinda mucho más. Porque cuando estamos en ese hacer una cosa y hacer otra, no, porque estoy, por ejemplo, haciendo este trabajo, pero estoy pensando, porque como este trabajo lo hago todos los días, lo empiezo a hacer de manera mecánica, sin siquiera fijarme en qué estoy haciendo, y estoy aquí en la mente, sí, porque lo que tengo que hacer, tengo que ir a hacer compras, me falta que se me vaya a olvidar comprar esto o aquello, lo otro, y estoy aquí en la computadora haciendo otra cosa. Esto que estoy haciendo en la computadora, primero me puede estar quedando mal. Segundo, seguramente cuando ya deje de hacerlo, voy a volver a pensar en eso de la computadora porque ni siquiera voy a recordar si lo hice completo, si me quedó bien. Entonces, cuando no estamos haciendo actividad por actividad, estamos es muy dispersos. Estamos haciendo una actividad y estamos pensando en otra. Y cuando empezamos a hacer las otras, estamos recordando estas. Entonces, eso es lo que hace que no haya efectividad. Cuando nosotros tratamos de hacer el esfuerzo de mantenernos en autoobservación, eliminando todo lo que nos trata de distraer y vamos haciendo cada actividad una por una, sin interrumpir una por hacer otra, no recordando los pendientes, no pensando en lo que ya hicimos o en lo que vamos a hacer después, sino que manteniéndonos allí con nuestra conciencia centrada en la acción, vamos a ver de manera sorpresiva para cada uno cuando lo experimente cómo vamos a hacer muchas más cosas en el día. Va a llegar el momento en que incluso terminamos de hacer todas las actividades que teníamos pautadas para ese día y resulta que ni siquiera estamos tensionados. Y es que el hecho de estar en este multitareas también genera mucho desgaste a nivel mental porque estamos haciendo 3 o 4 cosas al momento y la mente está en esas 3, 4 cosas y algunas otras más, con una preocupación que si el hijo salió mal en la escuela o que si tengo pendiente tal otra cosa o que no tengo la plata para el recibo. Entonces,
todo esto lo que está es robándonos energía. A que si nos mantenemos concentrados en cada una de las actividades, pues estamos dando un uso efectivo de nuestra energía en cada actividad que vamos haciendo y de esa manera pues terminamos de hacer esta actividad, pasamos a la otra, terminamos de hacer esa, pasamos a la otra y de esa manera pues cada actividad la realiza nuestra conciencia y de esa manera pues cada una eh, termina realizándose de una manera más efectiva. Entonces tenemos dos tipos de concentración. Está una concentración en el mundo interior y está otra concentración en el mundo exterior. Y ambas son muy importantes. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver únicamente la parte de afuera, pero recordemos que la parte interior es lo que más influencia en nuestro diario vivir. Entonces es importante mantenernos concentrados en eso que estamos haciendo de manera física afuera, pero también es importante observar cada uno de nuestros centros, como veíamos en esta lámina, o sea, donde observemos qué se mueve en cada uno de nuestros centros y de esa manera estar eliminando cada actividad que haya en esos centros y que no esté acorde con la actividad que estamos realizando. Entonces volvemos acá. Si por ejemplo estamos haciendo una actividad, una tarea con algún familiar, pues estamos allí concentrados en esa actividad. Ah, bueno, que esto lo resuelves de esta manera, que aquí le pintas de este color o que lo haces de esta manera, pero también observando la actividad que hay en nuestro centro. Porque allí pudiera pasar, por ejemplo, que estamos allí y resulta que tenemos por allá un televisor encendido y sale entonces una noticia y estamos allí supuestamente haciendo la tarea, pero empieza entonces el oído a distraerse. Ah, que lo que pasa es que va a haber unas elecciones, que no, que si el que ganó es fulano y es de izquierda o es de derecha, entonces ya allí la mente empieza a distraerse. Entonces, es estar en esa observación externa de esa actividad que estamos realizando, pero observar esas actividades internas también. Entonces, si estamos allí haciendo esa actividad, pues, ¿para qué un televisor que nos genere una distracción? Pues apagamos el televisor. Que de repente suena el teléfono como que llegó un mensaje y siempre la acción automática o mecánica en nosotros es, ah, déjeme ver qué llegó en el teléfono y empezar a mirar otra distracción. Entonces, cuando empezamos a observar cada una de esas distracciones que se dan de manera externa, también empezamos a ver qué es lo que empieza a moverse también de manera interna, porque muchos de nuestros centros pues también pueden estarse activando y no nos permiten mantenernos concentrados. O sea, esto es algo que cuesta que vayamos comprendiendo, pero en la medida en que vamos haciendo el ejercicio de mantenernos concentrados en actividad por actividad y observando cada actividad en nuestros centros, de esa manera pues vamos a ir adquiriendo este poder de la concentración. Acá en esta conferencia pues vamos a enseñar la práctica de velar y orar que nos ayuda a ir desarrollando este poder de la concentración. Para esto también es importante el que aprendamos o veamos la importancia de tener un cronograma de actividades. Cuando no tenemos un cronograma de actividades, pues estamos como veíamos al Señor con el maletín, o sea, muy dispersos. Sí, bueno, quiero hacer las prácticas del conocimiento, sí, como que hago un velar y orar, ¿no? Como que hago una meditación reflexiva, ¿no? Como que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero si no lo tenemos en el cronograma de actividades, o sea, si no hacemos un listado, los días lunes, por ejemplo, voy a hacer esta práctica, los días martes es cuando me toca pagar, por ejemplo, los recibos, los días miércoles es cuando hago mercado, y entonces en esa planificación de las actividades diarias, pues vamos metiendo lo que son las prácticas del conocimiento y de esa manera entonces ya vamos respetando en función de ese horario donde, ah, no, es que hoy es martes, hoy me toca hacer una meditación reflexiva, hoy me toca hacer un velar y orar. O sea, de manera que vayamos metiendo, incluyendo las prácticas del conocimiento en ese cronograma de actividades. Y allí vamos entonces
yéndonos en función de ese cronograma de actividades, porque muchas veces podemos llegar a pensar de que el hacer cosa por cosa, o sea, actividad por actividad, ah, no, pero es que entonces se me puede olvidar pasar recogiendo el muchacho en la escuela. No, pues entonces pongámoslo en el cronograma de actividades. Ah, no, pero es que ayer me dijo una vecina que va a haber una reunión. Allí está el cronograma, pongamos esa actividad que está pendiente para mañana. Y de esa manera pues vamos viendo cómo sencillamente es que reviso el cronograma o voy anotando pues cada cosa que va siendo una actividad nueva, pues poniéndola en el cronograma y de esa manera vamos incluyendo las prácticas del conocimiento para ir haciendo ese tiempo de hacer nuestras prácticas. Entonces allí vamos haciendo actividad por actividad y allí vamos a ver cómo nos va a rendir pues muchísimo más el día. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la relajación, porque la relajación nos va a permitir observar cómo nuestro ser se manifiesta es cuando estamos no solamente concentrados, que es nuestra conciencia centrada en la acción, sino cuando estamos también en un proceso de relajación. Y es que, perdón, cuando no hay relajación es porque hay tensión en nuestro cuerpo. Y donde esté la tensión en nuestro cuerpo, allí se va a ir nuestra mente. Entonces, si tenemos un defecto psicológico que está por ahí ronroneando, que estamos preocupados porque no hemos pagado tal cosa o porque no hemos hecho tal actividad, eso está allí ronroneando y va causando en nuestro cuerpo una tensión. Entonces, el observar esas tensiones es lo que nos va a permitir descubrir cuál es el defecto psicológico que está allí comprimiendo esa parte del cuerpo y de esa manera, practicando la muerte psicológica, pasamos entonces a lo que es la relajación. Entonces vamos a ver qué produce tensiones en nuestro cuerpo. Pues todos los deseos, todas las emociones, las canciones psicológicas, los estados psicológicos equivocados, o sea, cuando estamos preocupados y está esa mente allí diciendo muchas cosas, cuando estamos haciendo proyecciones en nuestra mente, que estar haciendo mi hijo, y empieza esa mente a proyectar, ¿no? Que puede estar haciendo esto, que puede estar haciendo aquello, y la preocupación nos lleva al país psicológico más horrible posible, a todas esas eh, posibles variantes que pueden darse de dónde puede estar mi muchacho. Y resulta que allí estamos en un estado psicológico bastante equivocado porque estamos yéndonos al país psicológico, en lugar de eliminar todos esos defectos y mantenernos en el aquí y en el ahora. Todos los pensamientos, preocupaciones, charlas internas, peleas entre yoes, donde está uno, no que hago esto, no que hago aquello, ahí están nuestros yoes peleando porque es este el que se va a llevar la energía o es este otro el que se va a llevar nuestra energía y allí están ambos pues desgastando nuestra energía y produciendo tensiones en el cuerpo. Entonces, a lo largo del día estamos en ese proceso donde se están dando tensiones en nuestro cuerpo y después por allá 5 o 6 de la tarde, entonces sí decimos, ay, es que tengo como un dolorcito de cabeza, ay, es que el dolor en la espalda no lo aguanto, no, es que tengo un lumbago horrible y no nos hemos dado cuenta que son precisamente todos estos estados, esos deseos, esas emociones, canciones psicológicas, todos estos que hemos mencionado, que han ido allí comprimiendo una parte del cuerpo y que ya de tanto manifestarse y manifestarse, o sea, comer y comer y comer en esa parte del cuerpo, pues ha ido comprimiendo y comprimiendo hasta que llega el momento en que ya se siente bastante fuerte el dolor. Entonces es aprender a observar pues cada una de estas tensiones. El Maestro Jesús nos enseñaba que debíamos velar y orar. Y entonces allí vamos a ver cómo ese velar es mantenernos en autoobservación. O sea, es mantenernos en el aquí, en el ahora. Es mantenernos con la conciencia centrada en la acción. Y es que esto requiere incluso de que hagamos una reflexión, o sea, eh,
a veces pareciera o sea, es que vamos a estar todo el tiempo digamos, en ese modo reflexión. Y en realidad es que lo que estamos acostumbrados es a estar en modo mecánico, donde me dicen algo y contesto inmediatamente algo. O sea, siempre tenemos una respuesta para todo porque eso está grabado en nuestro instinto. Que me gritan y grito. Que me contestan mal, contesto mal. Que me dicen que te voy a contar un chisme muy bueno y de una vez uno, dime, cuéntame, qué bueno. ¿Por dónde es la cosa? ¿Con quién es? Respuestas mecánicas de instante en instante porque no nos mantenemos en observación. O sea, no hacemos esa confrontación de, o sea, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Por qué siempre de manera mecánica? Porque no estamos haciendo esa confrontación lógica. O sea, no estamos en ese velar. O sea, no estamos en autoobservación. O sea, en estar observando cómo todas mis respuestas mecánicas están allí, que si me dicen digo, que si me hacen hago, que si me comporto de esta manera y de esta manera y de esta manera, porque ya es algo mecánico, o nos ponemos a observar toda esa mecanicidad en esa autoobservación donde digo, o sea, no voy a seguir actuando de la misma manera. Entonces allí aplicar la autoobservación en ese velar, estar atento a todo lo que quiere manifestarse en mi máquina, a qué es lo que está moviéndose en mis centros de instante en instante, y allí permitir entonces que se manifieste es mi conciencia, que cada defecto que se quiera manifestar pueda llegar a observarlo antes de que se manifieste. O sea, eso que quiero decir, o sea, ¿por qué quiero responder de esa manera? ¿Por qué eso que, por ejemplo, alguien vino y me dijo, no, que fulanita hizo tal cosa? Y ajá, lo escuchamos y ya. Pero entonces viene el defecto psicológico chismoso que quiere ir a contárselo a la hija, que quiere írselo a contar a la pareja, que quiere írselo a contar a la hermana o a la amiga. Entonces no observamos ese yo chismoso que está allí, que se quiere manifestar. Entonces, o sea, antes de llegar a articular palabras, que si estamos en autoobservación, pues vamos a a observar ese yo chismoso que está allí, que se siente allí emocionado por ir a sacar aquello que escuchó. Entonces es estar en esa observación, eso que quiero decir, eso que quiero hacer. O sea, ¿por qué quiero, por ejemplo, gritarle a esta persona que me gritó? ¿Por qué no observo esos yoes de la ira en mí, los elimino en lugar de gritarle a la persona? Entonces, ese es el velar, o sea, en el estar observando cuáles son esos yoes que se quieren manifestar en mi máquina de instante en instante. Y orar, que es hacer la petición a nuestra Madre Divina, a esa fuerza del amor de nuestra conciencia, que es nuestra Madre Divina, hacer la petición, Madre Divina, elimíname este yo. O sea, este yo que me quiere hacer gritar, este yo que me quiere hacer maltratar a alguien verbal o físicamente, ese yo que quiere ponerse triste, ese yo que quiere llorar, ese yo que quiere, eh, que siente gula, que quiere ir a comer, o ese yo que siente deseos de ir a fornicar, que se siente lujurioso, ese yo que quiere estar mirando más de la cuenta, esos yoes mirones. Entonces es observar, o sea, observarnos, porque recordemos que ese sentido de la autoobservación que está atrofiado en todos los seres humanos, pues mientras no hagamos el esfuerzo por autoobservarnos, por mantenernos allí pendientes de lo que quiere manifestarse en cada uno de nuestros centros, pues no vamos a desarrollar ese poder. Entonces es estar en ese velar y en ese orar, o sea, observar e ir pidiendo muerte, hacer esa petición, que ese orar pues es la oración más poderosa que tenemos porque es la que permite limpiarnos. O sea, cada vez que nosotros hacemos la petición a la Madre Divina, elimíname este yo, pues allí la Madre nos elimina ese detalle de ese defecto psicológico y así vamos progresivamente pues eliminando cada uno de nuestros defectos. Los pasos para la práctica del velar y orar. Hacemos la conjuración del belilín y el círculo mágico, que lo vimos en la conferencia número 7 de la fase A.
Hacemos la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que nos asistan en la práctica. Hacemos el proceso de relajación observando que todo el cuerpo esté cómodo y posteriormente nos concentramos en nuestro corazón a escuchar y observar el mundo interior. Y a cada detallito observado le vamos suplicando a la Madre que lo desintegre. Entonces, esta práctica puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta. Entonces, allí vamos a ver una parte, y es porque como estas conferencias de la fase B pues ya son más enfocadas a la práctica, tenemos que tener claro que el proceso que se hace antes de hacer una práctica, ese proceso de relajación, es porque, como les decía, donde esté nuestra mente, allí se va a ir nuestra conciencia. Entonces, terminamos distrayéndonos cuando no estamos relajados. Entonces, si queremos hacer cualquier práctica, si vamos a hacer una meditación reflexiva, si vamos a hacer una meditación de koanes, si vamos a hacer cualquier otra práctica, la práctica del suprasexo, por ejemplo, si estamos con alguna tensión en el cuerpo, esa tensión nos va a llevar a la distracción, o sea, no nos va a permitir mantenernos concentrados. Por eso es tan importante hacer el proceso de relajación, de manera de que nuestro cuerpo todo esté sin tensiones, para que no se vaya nuestra mente a otra parte, para que no nos genere distracción y de esa manera podamos hacer también las prácticas de manera efectiva. Entonces, cuando se hace el proceso de relajación, relajamos nuestra parte física y nuestra parte psíquica. Cuando relajamos nuestra parte psíquica, estamos relajando nuestra emoción y nuestra mente. Por lo mismo que les decía, para que no vayamos a desconcentrarnos yéndonos a esa emoción o a ese pensamiento allí repetitivo que nos va a sacar de la práctica. Entonces relajamos la emoción a través de la respiración. Entonces, concentrados en nuestro corazón, empezamos a respirar profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos. Respiramos profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos. Y así vamos soltando lo que es nuestra emoción. Eso lo hacemos de 1 a 3 minutos. Durante la práctica generalmente cuando es en vivo lo hacemos durante 1 minuto para que no se alargue mucho la práctica, pero cada uno va viendo pues hasta qué punto logra tranquilizar su emoción. O sea, si requiere que sea pues un poco más, si requiere que sean 2 minutos, 3 minutos, pues lo hace el respirar profundamente y soltar hasta que sienta que se relaja completamente su emoción. Para relajar la mente lo hacemos a través de escuchar sonidos, donde nuevamente nos concentramos en nuestro corazón y salimos a escuchar sonidos cada vez más lejanos. Entonces escuchamos un sonido y ya sin identificarnos con ese sonido, sino que lo escuchamos y salimos a buscar otro más lejano. Escuchamos ese y salimos a buscar otro más lejano, y de esa manera hasta que nuestra mente también se relaja. También puede hacerse de 1 a 3 minutos hasta que sintamos que ya nuestra mente está relajada. Cuando vamos a relajar nuestro cuerpo físico, pues entonces vamos a hacerlo a través de la imaginación, donde vamos a ir sintiendo cada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos sentir nuestra pierna derecha y vamos a sentir el muslo, la rodilla, la pierna, el talón, el tobillo, el pie, o sea, la planta del pie, el dorso del pie, cada uno de los dedos. Vamos sintiendo todas y cada una de esas partes de la pierna y vamos a ir como que buscando a ver dónde hay alguna tensión. Entonces vamos a ir sintiendo cada parte hasta percibir, hay una tensión, por ejemplo, en la base del muslo, por ejemplo, o tengo una tensión en el talón. Entonces vamos observando, aquí hay una tensión. Observamos toda nuestra pierna izquierda de la misma manera, desde el muslo hasta los dedos de los pies. Vamos percibiendo en ese sentir toda nuestra pierna, pues vamos percibiendo a ver dónde hay alguna tensión en toda nuestra pierna izquierda. Y allí vamos detallando entonces, pasamos a nuestro tronco, de ahí pasamos a nuestro brazo derecho hasta los dedos, nuestro brazo izquierdo hasta los dedos, percibimos todo lo que es nuestro cuello. Cuando estamos revisando nuestro tronco, toda la parte delantera, la parte interna, la parte trasera, la espalda, el cuello, revisamos
todo lo que es la cabeza, la cara, o sea, cada músculo de nuestra cara internamente, o sea, donde tenemos algún tipo de tensión. Y una vez que vamos percibiendo todo nuestro cuerpo, pues entonces vamos ordenándole a esas partes que sentimos que están tensionadas, relájese, aquíétese, distensiones. O sea, para que esa parte se suelte. Entonces, en ese proceso vamos relajando todo nuestro cuerpo. También podemos incluso decir, pues, cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Pero mentalmente nos focalizamos en esas partes que hemos observado tensionadas. También podemos pedirle a nuestra Madre Divina, elimíname este yo que me tiene esta parte del cuerpo tensionada. Allí donde observamos, una vez que estábamos sintiendo cada parte del cuerpo, esa parte donde sentimos la tensión. Y de esa manera, pues vamos soltando lo que es el cuerpo físico. Entonces ya cuando estamos completamente concentrados, donde ya pues relajamos todo lo que es la parte física y la parte psíquica, allí sí, entonces pasamos a hacer la práctica. Pero que es muy importante hacer este proceso de relajación antes de hacer cualquier práctica, porque recordemos que donde esté la atención, allí se va a ir nuestra mente, allí es donde se va a ir nuestra concentración. Entonces, si no queremos tener distracción, pues entonces tenemos que eliminar lo que produce la distracción, que son pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, para iniciar la práctica, pues ya nos concentramos en nuestro corazón a observar el mundo interior y a cada detallito que nos quiere sacar de la práctica, vamos a hacer la petición a la Madre Divina, elimíname este yo. Y esta práctica la hacemos digamos que en principio anclándonos en nuestro corazón, o sea, para que sea como más fácil llegar a ese punto, o sea, en dónde me estoy concentrando, o sea, en mi corazón. Pero en realidad la concentración debe basarse es en nuestra parte interior, o sea, en todo lo que se mueva internamente. O sea, si yo estoy en el aquí, en el ahora, pues nada me debe sacar de ese mundo interior. Entonces, en estar allí en la observación, voy a estar percibiendo, se movió, por ejemplo, eh, un pensamiento, me vino una emoción, me vino un recuerdo, una proyección. Entonces, porque estamos allí, en ese aquí y ahora. Y una vez que empezamos a hacer esta práctica, pues en la medida en que vamos haciéndola todos los días y que vamos sacándole pues más tiempo a esta práctica, pues vamos a ver cómo vamos a llegar a ese punto donde la persona quiera concentrarse y ya solamente con pues ponerse en silencio, cerrar sus ojos y ya internamente pues relajar su cuerpo físico y su cuerpo psíquico internamente, pues ya allí logra lo que es la concentración perfecta, donde no tendría que hacer paso por paso, sino que sencillamente digamos que se vuelve a su mundo interior y allí se concentra rápidamente, pero esto requiere de que pues vayamos haciendo la práctica hasta que alcancemos ese punto de concentración perfecta. Entonces, como les decía, es un poder, sí, el mantenernos concentrados, pero es un poder que vamos a ir desarrollando de manera paulatina en la medida en que vamos aprendiendo a trabajar la muerte psicológica. Entonces, la concentración, como vemos acá, es un poder muy grande que nos permite tener éxito no solamente en todas las prácticas, sino en todas las actividades de nuestro diario vivir, porque recordemos, es nuestra conciencia la que se manifiesta cuando estamos concentrados, o sea, es nuestro ser interior que está haciendo cada una de las actividades, y si es nuestro ser que realiza cada una de las actividades, pues cada una de esas actividades está quedando de manera perfecta. Entonces, es por eso la importancia de que hagamos pues esta práctica. Normalmente nosotros teníamos prácticas matutinas los días martes, no la hemos, en este ciclo, no las hemos activado aún porque tenemos problemas para la transmisión en directo, pero digamos, revisando para hacer entonces las prácticas a través de Google Meet, mientras que no hemos activado todavía la página de Facebook, porque la página de Facebook para transmitir en vivo requiere de 2 meses. Creo que va a ser para febrero
que termina el plazo para que sí se pueda transmitir en vivo, pero mientras podemos hacerlo a través de Google Meet. Entonces estamos estudiando pues esa posibilidad para entonces poner el horario de prácticas nuevamente y el horario del estudio de defectos psicológicos que ya teníamos en el ciclo anterior y que es importante pues que volvamos a retomar. Entonces recordemos que si hay preguntas sobre esta práctica, pues el día domingo, después del fogueo de nuestra compañera, pues como a las 11 de la mañana, pues allí pueden hacer las preguntas que tengan sobre las conferencias que hemos visto en esta semana. Ya para la próxima semana tenemos, acá vemos la conferencia de fase B que vamos a ver la próxima semana, que es la práctica de meditación reflexiva. Vamos a ver pues esta práctica que es bastante importante, es una práctica de muerte psicológica, que la estaríamos viendo. Creo que no va a ser la próxima semana, vamos a revisar cómo estamos porque va a haber una integración la semana que viene y inicia justamente el día viernes y es en Colombia, para la cual sí, Dios mediante, pues voy a estar por allá. Entonces vamos a ver si pues logro llevármela al acto para hacer entonces la conferencia por allá, pero si no, pues entonces estaríamos dictando las conferencias de esta semana que viene, las estaríamos dictando la próxima semana. Allí estaríamos de todas maneras notificando por el grupo de WhatsApp. Bueno, no me queda más entonces, como siempre, que despedirme y desearles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.